¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Libro de Cielo, volumen 12. Les saludamos con mucho cariño, sus amigos. Con ustedes, bueno, pues ya me conocen, Salvador, Alejandro y Alejandra López. Muy bien, entonces seguimos con el volumen 12. A ver, vamos a leer. ¿Sí? Empezamos, 1294, marzo 18 de 1919. Jesús, en su concepción, concibió a todas las almas, las penas y las muertes de todas ellas. Continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús, haciéndose ver, me ha atraído en la inmensidad de su santísimo querer, en el cual me hacía ver, como en acto, su concepción en el seno de la mamá celestial. ¡Oh Dios, qué abismo de amor! Y mi dulce Jesús me ha dicho: hija de mi querer, ven a tomar parte en las primeras muertes y en las penas que sufrió mi pequeña humanidad por parte de mi divinidad en el acto de mi concepción. En cuanto fui concebido, concebí junto conmigo todas las almas, pasadas, presentes y futuras, como mi propia vida, y concebí al mismo tiempo las penas y las muertes que por cada una debía sufrir. A ver, espérame, porque es importante el ir viendo. Esto es algo que no teníamos una idea. Ni siquiera sabiendo que somos los miembros del cuerpo místico de Jesús. Ni siquiera por eso estábamos en la idea de que de alguna manera estábamos en Jesús niño, en Jesús feto. Y que de alguna manera también estábamos en el vientre de María. O sea que esto de que María es nuestra madre no es una utopía, no es una mamá entregada en la cruz, sino es una mamá, pero una verdadera mamá porque estuvimos en su vientre, formando parte de la humanidad de su hijo. Nos hemos tenido la idea de que Jesús viene a este mundo y toma nuestros pecados. ¿Sí? Efectivamente, toma nuestros pecados, pero toma nuestra vida. Y lo que es interesantísimo es lo que dijo. Nos toma como vida de Él. O sea, asume lo nuestro, lo asume como vida de Él. Por lo tanto, estamos integrados en Jesús, pero como vida de Él. Esta es la vida que Él va a vivir en esos 34 años que estuvo en la tierra. O sea, la vida que Él vive no es la vida de Él así exacto, que sería la vida del rey. Porque para eso para eso se hizo carne, para venir a vivir como rey. Pero, como ya sabemos, se salió, se perdió todo, entonces ahora tiene que venir a redimirnos, pero viene a redimirnos con nuestra vida, porque lo que intenta hacer es rehacernos. Así que es enorme lo que nos está comunicando de que en realidad estuvimos junto con Él en el vientre de María. Sí, no sé qué les parezca, pero a mí en lo personal me llena de gozo saber que verdaderamente yo le puedo decir a María madre. Esto ya se lo había dicho desde la novena de Navidad, ¿verdad? Uh-huh. Ya lo sabía Luisa desde 1800. Sí, o sea, ya lo tenía así, pero ahora Jesús lo pone ya más claro para darnos a entender, porque aquí estas lecturas son para darnos a entender su verdadera pasión. O sea, porque la pasión de Jesús es una pasión triple, ¿no? Y esto es como el inicio para entender el porqué de esa pasión triple y de esas pasiones que no teníamos idea. ¿Sí? El otro día estaba leyendo en María Valtorta, en el libro el cuaderno de 1943, que Jesús dice que es el eterno inmolado, pero en la lectura dice, no comencé a ser el eterno inmolado con la caída de Adán, sino desde antes. Uh-huh. Y ahí como que no entendí muy bien desde cuándo sería. Desde toda la eternidad. Por eso dice eterno inmolado. Recordemos que en el acto único de Dios se reúne
toda la historia de todo lo que Dios es y lo que Dios hace. Entonces, lo que Dios es, bueno, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el tomar carne, el Verbo, ¿no? Pero en ese tomar carne el Verbo está incluido toda la creación y estamos incluidos nosotros. Como es un acto único, tiene que estar forzosamente la caída del hombre, no hecha por Dios, sino Dios crea aquello, pero sabe que el hombre se va a caer. Entonces toma el papel de redentor desde el momento mismo de que lleva a cabo ese acto. Y desde aquel momento, es que hablar de momentos, desde toda la eternidad, el Verbo hecho carne en la mente de Dios nos toma nuestras penas, nuestras culpas, todo lo que hemos hecho mal y lo asume como vida de Él. ¿Sí? Entonces, prácticamente la inmolación del Verbo encarnado es eterna. Pero sería en la diestra de Dios. Bueno, en la diestra de Dios, pero y la pregunta es, ¿desde cuándo es el adextra? Desde siempre también. Desde siempre. Acordémonos que la diestra de Dios es la correspondencia del Hijo al Padre. Cuando el Padre lo genera, es el primer acto del amor. Recordemos que la divinidad, el único Dios es amor. Entonces necesita tener esos 3 actos para que el amor sea total. El primer acto es darse, que es el Padre dándose al Hijo. El segundo acto, para totalizar ese acto de amor, es el Hijo correspondiendo. Ahí es en donde estamos. Ahí es en donde está la creación, donde estamos nosotros. Todo es en la mente de Dios, o sea, no es afuera, sino es ahí, en ese momento. Y eso que se está pasando en la eternidad es lo que se va desarrollando en el tiempo. Es como una película. Yo siempre me lo he imaginado como una película de carrete. O sea, ahí está el carrete de la película. Está toda la película, ¿sí? Aquí. Yo quiero saber qué va a pasar en el año 40, busco el cuadrito que dice 40 y lo veo, ahí está. Pero si la quiero proyectar en el exterior, en ese momento la película va a ir corriendo poco a poco, ¿sí? Y aparentemente pasó un tiempo desde que empezó la película hasta que llegó ese momento del año 40. Aparentemente nosotros hemos aparecido en este universo n número de años después, pero en realidad estamos vividos desde siempre. Recordemos que Dios sabe si nos vamos a salvar o nos vamos a condenar. Dios sabe lo que vamos a hacer el día de mañana, aunque no lo hayamos hecho. ¿Cómo? Eso sí ya no sé. Pero ese Jesús dice que es uno de los máximos atributos de ser Dios, tenerlo todo presente en un solo instante. Entonces no sé si queda claro. Sí. Ay, ahora explícamelo, por favor. O sea, porque en verdad es el juego de eternidad con tiempo, ¿no? Sí, todo está hecho, pero se tiene que desarrollar. Sí, y que no podemos entenderlo al 100% porque no vivimos en la eternidad. Así es, ni tenemos la capacidad como para entender toda la infinitud de Dios, ¿no? Pero tenemos fe. Tenemos fe. La fe es la que nos ayuda, ¿no? Así es. En donde no entra el entendimiento, entra la fe. Muy bien. Dice, debía incorporar todo en mí, almas, penas y muertes, que cada una debía sufrir, para decir al Padre, Padre mío, no verás más a la criatura, sino solo a mí, y en mí encontrarás a todos, y yo daré satisfacción por todos. Eso es otra cosa enorme. Nos toma, nos asume, y
con penas o con todo, pero también con el castigo que deberíamos de tener. Recordemos que en el paraíso terrenal, o sea, la sentencia de que Dios les dice si comen del fruto del árbol prohibido es irremediablemente morirás. Por lo tanto, cada acto de criatura hecho en separación con la voluntad divina es una falta, es una deuda, es un pecado. Cuando Jesús dice que asume lo nuestro, está asumiendo nuestra vida completa, no solo nuestros pecados, sino nuestra vida completa. Y nuestra vida completa, con los actos aún los más indiferentes, merecen una pena, porque tienen la culpa de no haberle dado vida a la divina voluntad en ese acto. ¿Sí? Cuantas penas quieras, te las daré. ¿Quieres que sufra cada una de las muertes de cada uno? Las sufriré. Todo acepto con tal de que des vida a todos. He aquí por qué se necesitaba un querer y un poder divino para darme tantas muertes y tantas penas, y un poder y querer divino para hacerme sufrir. Imaginemos que se le hubiera dejado ese trabajo al hombre. ¿Cuántas muertes le hubiéramos podido dar desde que él vino a este mundo hasta el día de hoy? Una cada quien. Pues no, ponle que te hubieran dado oportunidad de 2 o de 3. Pero ¿cuántos actos tenía que rehacer? Muchos más. Infinitos, o sea, son infinitos. Sí. ¿Sí? Cada... No terminaríamos. La cola para atormentarlo y para matarlo sería inmensa, mucho más que o sea, cualquier cola que te imagines, ¿no? He aquí por qué se necesitaba un querer y un poder divino para darme tantas muertes y tantas penas, y un poder y querer divino para hacerme sufrir. Y como en mi querer están en acto todas las almas y todas las cosas, así que no en modo abstracto o intencional, como alguno puede pensar, sino en realidad tenía en mí a todas fundidas conmigo. Formaban mi misma vida. En realidad... Formaban mi misma vida. Vamos a repetir esto, ¿no? O sea, desde donde empieza este último parrafito. Dice, así que no en modo abstracto o intencional. No en modo abstracto. O sea, no en forma de pensamiento, no en forma de deseo. O sea, sino en una forma real, ¿no? Sí. Eso quiere decir que asumió el sufrimiento desde el momento que se encarna. Pero solamente se lo podía dar ¿quién? La divinidad. La divinidad. Porque la divinidad es la única que sabe qué cantidad de sufrimiento, qué cantidad de, ¿cómo diríamos?, de penas necesita. Sabe cuántos pensamientos malos iba a haber en el mundo. Sabe cuántas espinas necesita Jesús. Es un ejemplo, ¿no? No seamos muy así puntillistas, porque luego sabe cuántos pecados iba a haber, en que en cada pecado nos separamos del cuerpo de Cristo. Sabe cuántos latigazos necesitaba, que cada latigazo le arrancara pedazos de su carne para rehacer ese acto de separarnos y volvernos a injertar con Él. En fin, sí. Es inimaginable, ¿no? Es como toda la humanidad, pasada, presente y futura, viviendo dentro de Cristo y todos nuestros actos recayendo en Cristo. Así es, siendo vida de Él. Porque, a ver, seguimos, dice, sino en realidad. Sí, así que no en modo abstracto o intencional, como alguno puede pensar, sino en realidad. Tenía en mí a todas fundidas conmigo. Formaban mi misma vida. Formaban mi misma vida. Formaban mi misma vida. Esto hay que irlo meditando un poquito. Claro, formábamos su vida de penas, que es la que nosotros deberíamos de haber tenido,
y que Él por amor viene a sufrirla por nosotros. Presenta al Padre todo lo que Él sufre y lo presenta como si fuera nuestro, para decirle, mira, ya están, ¿cómo diríamos? Ya sin deudas contigo. Pero esto nos lleva a algo muy interesante. Si Él vive nuestra vida, no la de Él, como decíamos al principio, la resurrección es la resurrección nuestra. Porque la vida que murió fue la nuestra. Porque la vida que sufrió en Él es la nuestra. La vida resucitada es la nuestra. Que ese es el punto. La resurrección es el triunfo de la redención, no porque Jesús salga triunfante, o sea, nada más. Así es, sino porque nos lleva con Él. Y ahora somos triunfantes en Él y tenemos ya esa vida gloriosa, esa vida prácticamente inmortal, si queremos. Que esa es la que debemos tomar para poder rehacernos y poder salvarnos, ¿no? Sí, porque tenemos que unir nuestra vida a todo ese camino que ya Él recorrió. Claro. Pero ahora nos tenemos que unir a Él. Así es. Por eso es que el catecismo de la Iglesia viene a completar las frases de San Pablo. O sea, San Pablo dice, tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús, pero ahí se queda. Luego viene el catecismo en el 521 y dice, tenemos que completar los estados y misterios de Jesús. Ya no habla nada más de la pasión. Entonces, si juntamos a San Pablo y juntamos el catecismo, es lo que Jesús está diciendo aquí. Tenemos que completar, tenemos que unirnos a la vida de Jesús, porque Jesús la vivió mi vida, Jesús sufrió mis penas, Jesús sufrió mi muerte, Jesús resucitó por mí, pero yo no estuve. Yo no estuve. Sí. Por lo tanto, el completar quiere decir ponerme en Él y vivirlo, pero no nada más de deseo, sino en realidad. ¿Cómo? Aceptando todo lo que nos viene. Por eso a Luisa la pone a meditar, no las horas, porque no existían las horas en aquel tiempo, la pone a meditar su pasión. ¿Y por qué la pondrá a meditar su pasión después de haberla despojado de todo? Para poder llenarse de Él, ya que estaba vacía de sí misma. Para poder vivir la vida de Él. Uh-huh. Y que cada vez que iba meditando la pasión, esa pasión no era nada más pensada, meditada, sino injertada en la vida de Luisa. Sí, porque todos los actos hechos por Dios no deben quedar solos, todos deben quedar unidos a... Una criatura debe unirse a ese acto de Dios. Así es. Así es. A ver, yo tengo una duda, no, espérame tantito. Perdón. Tantito. Jesús ya vivió toda nuestra vida, desde que nacimos hasta que moremos. Todos nuestros actos que no hicimos en su voluntad, ahora Él ya los rehizo y se los entregó al Padre por nosotros. Esta alma que nació en un determinado momento de su vida conoce la divina voluntad. Entonces, esta alma, a partir de que conoce y hace vida las verdades hasta que muere, ya hace actos divinos. Ya no es necesario que Jesús los hubiera rehecho porque ya ahora ya son divinos. Esos ya no. Entonces, esos actos que Jesús ya le pagó al Padre, pero que ahora la criatura también ya está, digamos, resarciendo, ¿qué pasa con esos actos? Con los que la criatura hace en la divina voluntad, se unen a los actos de Jesús. Aunque Jesús ya los haya rehecho, o sea, ¿se injertan en Jesús? Sí, nada más que aquí volvemos a entrar en ese juego de eternidad y tiempo. Para Dios ya sabía que tú ibas a vivir en la divina voluntad. Entonces, los actos de aquí en adelante que tú vas a vivir en la divina voluntad, Él ya no los tuvo que sufrir. Okay. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque ya son actos completos, perfectos. Y entonces los une a los suyos, o sea, ¿sí? Une tus actos a los actos que Él está rehaciendo de la humanidad y tú de alguna manera, no sé cuál, participas en ese rehacer al hombre. ¿Sí?
pero ya no lo sufre. A veces quisiéramos aliviar a Jesús en sus penas. Y el deseo de decir, Señor, quisiera ayudarte. Bueno, para eso existen, por ejemplo, las almas víctimas, que el alma víctima se ofrece a sufrir lo que Jesús sufrió y para quitarle un poco el sufrimiento a Jesús y ayudarlo en la redención de las almas. El alma que vive en la divina voluntad va más allá, ¿sí? Porque no solo es una ayuda, sino es un decirle, hasta aquí dejas de sufrir, de aquí en adelante ya no, por mí ya no. Porque Luisa en las horas de la pasión le dice muy frecuentemente, déjame que yo muera por ti, que yo sufra por ti, que a mí me golpeen por ti. Ahora ya se hace realidad. En la divina voluntad, o sea, participas de todo eso, ¿no? Participas, no físicamente. Sí, claro, espiritualmente. Sino en forma espiritual estás tomando. La divina voluntad es la que contiene todo lo que Jesús hizo. Entonces la divina voluntad contiene los sufrimientos de Jesús, las alegrías de Jesús, los actos que Jesús hizo para rehacer los nuestros. Ella contiene todo. La divina voluntad contiene toda la santidad humana, porque toda la santidad humana ha salido de la divina voluntad. Y contiene además la santidad divina. O sea, que esa es su prerrogativa, es su estado normal, natural. Cuando tú entras en la divina voluntad y la divina voluntad se vuelve vida tuya, todo lo de la divina voluntad ahora se te aplica a ti, porque esa es tu vida. Igual que mi vida estuvo en Jesús dándole todo lo que yo sufrí, todo lo que yo pequé, todo lo que yo hice y todo lo que yo debería de pagar y lo tiene que sufrir y pagar Él, ahora es al contrario. La divina voluntad me da todo lo que contiene y en ese momento tú tienes en ti misma, toda la santidad humana, la plenitud de la santidad humana, porque la contiene la divina voluntad. Tienes todos los sufrimientos de Jesús, por eso le dice Jesús a Luisa, te he dado todo, me he dado a ti. Ahora lo que necesitas es usarlo y debes ser simple, o sea, tener la simplicidad, primero para creerlo, para tenerlo y luego para compartírselo a los demás. Y le dice Jesús, úsalo, haz lo que quieras con eso. Te di mi sangre, te di mis llagas, te di mis penas, te di mi muerte, te di todo. Úsalo. ¿Sí? Sí, entonces apagamos las llamas de amor que consumían a Jesús en la cruz. Así es. Hacemos un desahogo de su pasión con los actos en la divina voluntad. Así es. Y no solo eso, sino todos los actos anteriores de tu vida se convierten en actos divinos. Todos. Algunitos. Algunos. ¿Algunitos? Algunitos. ¿Hay alguno que no? No, sí, todos. Sí, porque si hay uno que no es vida divina. Okay. Bueno. Pero se transforma el que no era, ¿no? Sí, el que no era se transforma. O sea, la divina voluntad se extiende en todos tus actos anteriores y los une a los nuevos. Estos actos están sin mérito porque no fueron hechos por la criatura. Pero cada acto que se hace acá, el mérito, la gloria, lo que sea que consiga el acto, se le aplica a todos los anteriores. Entonces, es como si cuando iba en la primaria Alejandra, le dio un pellizco a una compañera y le tomaron una foto y ahí está la foto con el pellizco. Ahora si vuelves a ver la foto, le estás dando un beso en la mejilla a tu compañera en lugar de un pellizco. Bueno, pues sí, ojalá que sí. Se cambió la foto. Con un Photoshop se puede hacer. Entonces el alma ya se vuelve como salió de Dios. Así es. Pura, inmaculada. Así es. Ok. Bien. Seguimos. Pero se puede decir, por ejemplo, Jesús dice que serán pocos los que vivan en su voluntad. Su voluntad. Entonces, ellos ya tienen en mente cuántos son.
digamos que sean 10 millones de personas las que ellos esperan la Trinidad. Ujú. Entonces, si Alejandra ya es una de esas personas, ya ahí ya tapó ese hueco de amor, digamos, ya está completo el amor ahí de Dios con la criatura. Ujú. Pero le faltan 9.999.999. Y así cada persona que le va tapando huecos hasta que los 10 millones le tapen todo ese hueco y termina el sufrimiento. No, porque el sufrimiento es eterno. Bueno, es eterno, pero sea, termina el trabajo, digamos. El sufrimiento, pero no en acto, Ujú. sino en stand-by. Sí. Es el eterno inmolado. Ese eterno inmolado se reactiva, se pone en acto cada vez que el hombre peca. Ujú. Cuando ya no haya pecado, quedó en stand-by, pero es el eterno inmolado. Ujú. ¿Sí? Sí, porque desde la eternidad somos pecadores. Pues, bueno, pues se puede decir que sí. Sí, ¿no? Así es. Dice, en realidad, bueno, me regreso tantito, tenía en mí a todas fundidas conmigo, formaban mi misma vida. En realidad moría por cada uno y sufría las penas de todos. Es verdad que concurría un milagro de mi omnipotencia, el prodigio de mi inmenso querer. Sin mi voluntad, mi humanidad no habría podido encontrar y abrazar a todas las almas, ni habría podido morir tantas veces. Por esto, mi pequeña humanidad, en cuanto fue concebida, comenzó a sufrir alternativamente las penas y las muertes, y todas las almas nadaban en mí como dentro de un vastísimo mar. Formaban miembros de mis miembros, sangre de mi sangre, corazón de mi corazón. ¿Cuántas veces mi mamá, tomando el primer puesto en mi humanidad, sentía mis penas y mis muertes, y por esto moría junto conmigo? ¿Cómo me era dulce encontrar en el amor de mi mamá el eco del mío? Son misterios profundos donde la inteligencia humana, no comprendiendo bien, parece que se pierde. Por eso, ven en mi querer y toma parte en las muertes y en las penas que sufrí, no apenas fue cumplida mi concepción. Así podrás comprender mejor lo que te digo. Ven en mí. ¿Qué habrá vivido Luisa? ¿Qué habrá Pues de sentido? todo. Impresionante. Lo vivió, Un lo vivió. éxtasis, ¿no? Lo vivió, pero lo vivió en Carne viva, ¿no? yo diría en espíritu vivo, pero sí en carne viva. Por eso le dice, ven, entra en mi querer, o sea, en su acto único, y ahí vas a ver lo que en realidad pasó, ¿no? ¿Cómo dice? Dice, toma parte en las muertes y en las penas. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, para Luisa realmente fue una enseñanza enorme el poder percibir en carne propia todo lo que Jesús le estaba diciendo. Ahora, para nosotros, bueno, simplemente como decías al principio, Alejandra, es la fe. Creer que esto es cierto y creer que Jesús me va a ir comunicando de alguna manera todo esto que a Luisa se lo hizo en forma así sensible. Ahora Jesús me lo va a comunicar en mi vida. Cuando sufrimos un dolor, cuando tenemos un sufrimiento por algún problema de tipo familiar, social, en fin, la pérdida de algún ser querido, una traición, o sea, todo lo que las criaturas hacen con las criaturas, nosotros tenemos la oportunidad de unir eso que estamos sintiendo, de unirlo a lo que Jesús sintió y extenderlo en toda su vida y en toda la familia humana para hacer lo mismo que hacía Jesús. ¿Sí? Es muy curioso que los estados o el oficio que Jesús le da a Luisa
después del oficio de víctima, el primer oficio es hacer lo que hacía su humanidad en la divina voluntad, que es esto. Pero después el oficio es hacer lo que su voluntad hacía en su humanidad, que es el cómo rehacía todo lo demás. ¿Sí? O sea, no es lo mismo tomar la divina voluntad, sufrir todo en mí para que la divina voluntad lo extienda, a que la divina voluntad llegue y tome y lo lleve. Y esos son los dos oficios que hace Luisa después del estado de víctima. O sea, no es lo mismo ser un pararrayos donde me llegan los rayos, a ser una antena que emite ondas de frecuencia de radio, mensajes, ¿podría ser? Bueno, No visto sería tecnológicamente, sí. Uh-huh. Yo más bien lo diría, o sea, vamos a ponerlo para que sea un poquito más claro. El pararrayos es el que para aquello y no le pasa nada al edificio. Ajá. Ahora, vamos a ponernos en el punto del oficio del rayo. Uh-huh. Comunicar electricidad. Si esa antena pudiera de alguna manera captarla y transformarla, llevarla a alumbrar una ciudad o algo, ese sería el trabajo del rayo. O sea, la antena estaría haciendo... evitando que queme el edificio. Ajá. ¿Sí? Y el rayo sería comunicando su potencia a todo lo demás. Pero a través de la antena. A través de la antena, claro. Por eso es que es necesaria la humanidad, el hombre es necesario para Dios para poder transmitir su voluntad. El hombre es necesario para Dios para que Él pueda llevar a cabo su plan, transformarte en un ser similar a Él. Ok. ¿Sí? Uh-huh. No sé decir cómo me he encontrado en el seno de mi reina mamá, donde veía al niño Jesús pequeño, pero si bien pequeño, contenía todo. De su corazón se ha desprendido un dardo de luz hacia el mío, y conforme me penetraba sentía que me daba la muerte, y conforme salía me regresaba la vida. Cada toque de aquel dardo me producía un dolor agudísimo, por el que sentía deshacerme, y en realidad morir. Y después con su mismo toque me sentía revivir. Pero no tengo palabras justas para expresarme, y por eso aquí pongo punto. Ahí termina. ¿Continuamos? ¿O aquí la dejamos para pensar en los rayos y en los pararrayos? No, vamos a leer la otra, porque es prácticamente como continuación. Y quizás sea un poquito más breve, ¿no? Bien. 1295. Marzo 20 de 1919. Las muertes y las penas que la divinidad hacía sufrir a la humanidad de Jesús por cada alma no fueron solo de intención, sino reales. Que es lo mismo que dijo hace unos momentos, ¿no? Lo acabamos de leer. Exacto, que no son abstractas, sino son reales. Como continuación, ¿verdad? Del anterior. Sentía mi pobre mente sumergida en las penas de mi amable Jesús. Y como me había sido dicho que parecía imposible que Jesús pudiese sufrir tantas muertes y tantas penas por cada uno, como está dicho anteriormente, mi Jesús me ha dicho: Hija mía, mi querer contiene el poder de todo. Bastaba solo con quererlo para que todo sucediera. Y si esto no fuera así, entonces mi querer en el poder debía tener un límite, mientras que en todas mis cosas soy sin límite e infinito. Y por eso, todo lo que quiero lo hago. Ah, qué poco soy comprendido por las criaturas. Por eso no soy amado. Ven tú en mi humanidad, y te haré ver y tocar con la mano lo que te he dicho. Entonces me he encontrado en Jesús. O sea, perdón, otra vez la experiencia, ¿no? Esa experiencia de Luisa. Esto nos debe también de poner en el punto de decir que estos escritos no son elaborados o sea, no es el dictado, no es estar escribiendo lo que Jesús le dictaba, sino está escribiendo lo que ella vivía.
Y eso Jesús se lo dice, que su verdadera biografía, su verdadera vida, es lo que Él ha escrito en su alma y que ella ha puesto sobre el papel. O sea, es su verdadera experiencia, ¿no? O sea, que esto no es el relato de algo. Esto es el testimonio de alguien que vivió todo esto, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces me he encontrado en Jesús, al cual le era inseparable la divinidad y el querer eterno. Ese es otro, perdón, Sí. este es otro punto, o sea, para todas aquellas personas que han dividido a Jesús. Sabemos que hay muchos lugares, personas y grupos separados un poco de la iglesia, en que a Jesús ya no le dan la categoría de Dios, ¿sí? Sino es simplemente un hombre. Pero, o sea, Luis aquí está entendiendo que es inseparable la divinidad con la humanidad. Uh-huh. Y este querer, solo con quererlo, creaba las muertes repetidas, las penas sin número, los golpes sin flagelos, las pinchaduras agudísimas sin espinas, con una facilidad tal como cuando con un solo fiat creaba millones de estrellas. No se necesitaron tantos fiat por cuantas estrellas creaba, sino que bastó uno solo. Pero con este no salió a la luz una sola estrella y las demás permanecieron en la mente divina. O bien en la intención, sino en todas en realidad salieron, y cada una tiene su luz propia para adornar nuestro firmamento. Así era el cielo de la humanidad santísima de nuestro Señor, que el divino querer, con su fiat creador, creaba la vida y la muerte por cuantas veces quería. Entonces, encontrándome en Jesús, me he encontrado en aquel punto cuando Jesús sufría la flagelación por las manos divinas, solo con que el querer eterno lo ha querido, sin golpes, sin látigos. Las carnes de la humanidad de Jesús caían a pedazos, se formaban los profundos desgarros, pero en modo desgarrador en las partes más íntimas. Era tanta la obediencia de Jesús a aquel querer divino que por sí mismo se sometía, pero en modo tan doloroso que la flagelación que le dieron los judíos se puede decir que fue la imagen o la sombra de la que sufría por parte del querer eterno. Y además, solo con que el querer divino lo quería, su humanidad se recomponía. Así sucedía cuando sufría las muertes por cada alma y todo lo demás. Hay una pequeña aclaración. Lo que los judíos le daban. Sabemos que en realidad fueron los romanos, motivados, estimulados por los judíos. Uh-huh. En realidad, en muchas ocasiones nos han dicho que sería bueno cambiar esa palabra y poner romanos. Yo creo que si le cambiamos, entonces debemos poner nosotros. Sí, uh-huh. O sea, nosotros, porque los ejecutores fueron aquellos de aquel tiempo, pero los motivadores de eso fuimos nosotros. No quisimos cambiar las palabras de Luisa en los libros de italiano, o sea, en las libretas de Luisa, y Luisa pone judíos. Por eso es que lo dejamos así, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Yo he tomado parte en estas penas de Jesús. Y cómo comprendía a lo vivo que el querer divino puede hacernos morir cuantas veces quiera, y después darnos de nuevo la vida. Aquí lo comprendía a lo vivo. Luisa también estaba sufriendo igual que Jesús. Las muertes y se recomponía. Moría y volvía a la vida. Uh-huh. Oh Dios, son cosas inenarrables, excesos de amor, misterios profundos, casi inconcebibles a la mente creada. Yo me sentía incapaz de regresar a la vida, al uso de los sentidos, al movimiento después de aquellas penas sufridas. Y mi bendito Jesús me ha dicho. Pero esto es algo que si Adán no hubiera pecado, esto no se hubiera dado. Adán no necesitaba pasar por todo esto, ¿sí?
Adán hubiera sido simplemente el aceptar, no darle vida a su voluntad, y eso hubiera sido todo. Jesús hubiera ahorrado la parte de la redención, del Redentor, pero por el efecto del pecado es por lo que tiene que hacer esto, y aquí vamos a entender la enormidad de sufrimiento de Luisa, porque ya se empieza a mencionar que, bueno, pues ella con tantas gracias que le dieron, ¿cómo no iba a lograr vivir en la divina voluntad? Perdón, pero no fueron nada más las gracias, sino fue la aceptación de ella del sufrimiento, y eso lo hace por dos razones: por el amor que le tiene a Jesús y por haber entendido quién es Jesús y quién es ella, y todo lo que Jesús sufrió, que esa fue la causa de la meditación de su pasión en el principio. Y el valor de los sufrimientos también lo entendió. El valor del sufrimiento. Uh-huh. Hija de mi querer te ha dado las penas, y mi querer te da de nuevo la vida, el movimiento y todo. Te llamaré frecuentemente en mi divinidad, a tomar parte en las tantas muertes y penas que en realidad sufrí por cada una de las almas. No como piensan algunos, que fue solo en mi voluntad, o que solo tenía intención de dar vida a cada uno. Falso, falso. No conocen el prodigio, el amor y el poder de mi querer. Tú que has conocido en algún modo la realidad de las tantas muertes sufridas por todos, no tengas dudas. Solo ámame y séme agradecida por todos, y mantente lista para cuando mi querer te llame. Bueno, es como decíamos, es continuación del anterior, es simplemente volver a enfocarnos en esta divinidad que es la que le hace sufrir a Jesús esto, el amor de Jesús para tomar toda nuestra vida, pero como vida de Él, y todas las consecuencias que de alguna manera ya hablamos, ¿no? Pues Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros, gracias, con el doctor. público. Gracias a usted, doctor. Y pues gracias por escucharnos y nos oímos la próxima semana. Perdón, en el próximo programa. Muchas gracias a todos, a seguir leyendo el libro de cielo, pedir que este reino se extienda, y cada vez que leemos verdades nuevas, conocemos más a Jesús, lo amamos más y nos enseñamos también a conocernos a nosotros mismos y lo que tenemos que hacer. Gracias.